Familia, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en esta serie extraordinaria que lleva por título Jonás, Interrupción Divina. De verdad que estoy muy emocionado por comenzar en este nuevo mes, en el mes de agosto, esta extraordinaria serie. Y estoy convencido que Dios nos va a hablar porque es importante hacer referencia de su palabra. Recuerda que en Creación y Vida Ojo de Agua tenemos un énfasis por conocer la palabra de Dios, porque estamos convencidos de que no vamos a poder eh, obedecer o tener una actitud en respuesta a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, si no es a través de que Él nos muestra en su palabra y su Espíritu Santo nos ayuda a entender y comprender todo esto. Por eso es tan importante hacer referencia a la Escritura, ya que en ella conocemos el plan de Dios y sabemos que tiene muchas más cosas que nos quiere seguir revelando. Y como es tan importante, como se trata de la palabra de Dios, pues precisamente tenemos que ir a ella y por eso en Creación y Vida Ojo de Agua tenemos este tiempo extraordinario que son los días miércoles. Los días miércoles tenemos este tiempo de miércoles de serie, donde tomamos una temática, un libro de la Biblia, un personaje como lo es en esta ocasión, y vamos desmenuzando, vamos proporcionando esa revelación que Dios nos da para poder aterrizarla de una manera muy práctica, muy importante. Y por eso estamos ahora estrenando en el mes de agosto, Jonás, Interrupción Divina. Bienvenidos, espero que ahí donde nos estás sintonizando te encuentres ya listo para recibir. ¿Qué necesitas? Bueno, te necesitas una pluma, un lapicero, algo con que apuntar. ¿Por qué? Porque sin duda Dios va a mostrar y como es algo muy importante, pues lo tienes que escribir. Necesitas una libreta, necesitas papel para que puedas escribir todo lo que Dios te va a ir mostrando a lo largo de esta fascinante serie. Así que, pues bienvenidos y vamos a comenzar con lo mejor, que es pidiendo la guianza, la dirección de nuestro Dios para este tiempo, para estos minutos que vamos a estar abordando su palabra. Y bueno, ¿qué te parece si ahí donde te encuentras me acompañas a hacer una breve oración y pedirle al Señor que nos ayude a entender esta sesión que vamos a tener? Y bueno, vamos a orar. Así que cierra un momento tus ojos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir ante ti, de podernos reunir aún a través de estas plataformas. Y Señor, te damos gracias porque tú tienes control total de nuestras vidas. En esta hora pedimos tu intervención de tu Espíritu sobre nuestras vidas porque tú eres el mejor maestro, tú eres aquel que nos guía, que nos enseña, nos muestra todas las cosas. Y hoy reconocemos que necesitamos de ti para poder entender todo lo que tú nos vas a mostrar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta nueva serie. Oro por todos los que se estarán conectando, por los que posterior a esto lo verán ya grabado. Oro por todos aquellos que, Señor, van a llegar a conocer, Señor, de este mensaje. Y sin duda, Señor, que pueda traerles una gran reflexión, Señor, a cada uno de nosotros y por ende, Señor, una manera diferente de actuar, de seguir siendo transformados por la obra que hace tu palabra en nuestras vidas. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes y que juntos podamos tener un tiempo extraordinario en lo que tú nos muestras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues espero que ya todos hayan visto el promocional, ¿verdad? Donde dimos una apertura de lo que se va a tratar esta serie. Como bien sabes, es una serie basada en el libro de Jonás,
una serie basada verso a verso. Vamos a ir recorriendo este extraordinario libro en, en, eh, en cada capítulo verso a verso. Y no es muy largo, solamente si tú ya fuiste ahí, te percataste. Jonás cuenta con solo 4 capítulos que vamos a ir observando en estas siguientes semanas. Así que, pues acompáñame ahí en tu Biblia, aunque si tú por algún motivo no tienes ahí tu Biblia, pues aquí en pantalla precisamente vamos a ir poniendo énfasis en el texto, porque eso es lo que queremos descubrir. Vamos a descubrir significado, no vamos a insertar significado, sino vamos a descubrir significado verso a verso, que es lo que Dios nos va a mostrar. Entonces, pues estate muy pendiente. Entonces, para introducir al libro del profeta Jonás, bueno, es bueno que sepas algo importante dentro de este libro. Bueno, como tal, digamos que Jonás forma parte de la categoría llamada los profetas menores, que encontramos ahí, ¿verdad? En una sección al final del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. No están ahí en orden cronológico, sino están en orden canónico y tiene un porqué estar ahí. Sin en cambio, lo importante que debemos de comprender es que Jonás, a diferencia de los otros profetas, que en realidad se centra la atención no en la profecía del profeta Jonás, sino en parte, es una parte, lo que encontramos en el libro es una parte de la vida del profeta, a diferencia de los otros profetas como Amós, como Nahum, como otros profetas que realmente, como Joel, se centra en las profecías de los profetas. Aquí en Jonás, la atención es mucho más en la obra o parte de la vida del profeta Jonás. Por eso es de una manera diferente. Ahora, en estos 4 capítulos, si tú viste el promocional, pues prácticamente vemos que en cada capítulo hay una intención por la cual es la voluntad de Dios, la voluntad que rige sobre todos nosotros. Y vemos 4 diferentes actitudes hacia la voluntad de Dios. El capítulo 1 es huir de la voluntad de Dios. El capítulo 2 es someterse a la voluntad de Dios. El capítulo 3 es cumplir la voluntad de Dios y el capítulo 4 es cuestionar la voluntad de Dios. Entonces, aquí es precisamente por eso le damos este eslogan interrupción divina, porque el protagonista de esta historia no es Jonás, aunque mucho tiene que ver, sino es la historia que Dios mismo está hablando a cada uno hasta el día de hoy. Y lo mejor de todo esto es que tú y yo nos vamos a identificar con este personaje en alguna área. Y vamos a darnos cuenta que muchas veces hemos actuado como Jonás y hemos hecho incluso cuestiones contrarias a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios es quien interrumpe, es que muchas veces nuestro mismo accionar o nuestra misma tendencia tan humana nos iba a llevar a la destrucción, nos iba a llevar a la ruina, y Dios se encarga de interrumpirnos para que podamos actuar de una manera diferente. Por eso es una historia extraordinaria y yo sé que tal vez para ti no es desconocida ya esta historia. Se habla mucho de Jonás, ¿verdad? Por el gran pasaje del capítulo 2 de la ballena, ¿verdad? Y eso nos hace familiar, ¿verdad? Y a veces podemos alucir a una caricatura, pero no es caricatura, no, con mucho respeto le digo, no es Pinocho, ¿sí? Eh, no es Pinocho, si tú conoces la historia, no, es realmente una historia fascinante que vamos a darnos cuenta todas las implicaciones que esto tiene. Y bueno, pues sin más que agregar en cuanto a lo que podemos entrar con una breve introducción de Jonás, pues lo vamos a ir desarrollando ya conforme vayamos avanzando en el texto, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación vamos a empezar con el versículo 1.
y ahí es donde vamos a ir comentando. La historia comienza así, dice versículo 1 del capítulo 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Importantísimo, comienza con Dios y comienza con la obra que Dios hace. Y es que Jonás, como acabo de comentar en la introducción, es uno de los profetas. Tenemos algunas referencias en el libro de Reyes acerca del tiempo en el que Jonás le toca ser el portavoz del mensaje de Dios, como lo eran todos los profetas. Un profeta era usado por Dios para comunicar su mensaje, para expresar lo que Dios quería decir a su pueblo, ¿sí? Y Jonás era uno de esos profetas, un profeta obviamente totalmente judío, hebreo, con la intención de tener en cuenta de lo que Dios era, de parte de Dios para hablarlo. Y por eso me encanta cómo comienza esta historia. Empieza con el versículo 1 dando la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene lo que Dios dice, lo que Dios manda. Y eso es tan importante resaltarlo, ¿sabes? Porque hoy en día no están en juego nuestras opiniones, no están en juego, mejor dicho, están en juego nuestras opiniones, no está en juego la palabra de Dios, es lo que quería referirme. Y todo lo demás, si es de parte de Dios, tiene que ser transmitido. Entonces, comienza este primer versículo hablando de cómo Dios usa a los profetas para comunicar su mensaje. Y es lo que Dios tenía. Dios tenía algo tan importante que decir, así es, por eso elige a un profeta, en este caso es Jonás, hijo de Amitai, y le dice, atención en el siguiente versículo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y en el versículo 2 sí me voy a detener un poquito porque hay mucho que observar en el versículo número 2, porque prácticamente Dios está enviándole a una misión, llamémoslo así, sin precedente. No había un punto de referencia, una misión que se pudiera coincidir con lo que ahora Dios le está pidiendo a Jonás. Levántate y ve a Nínive no era común. ¿Por qué? Porque mira, los profetas de Israel, hablemos de un Jeremías, de un Isaías, de un Amós, eh, eh, nunca fueron enviados. Fue enviado, obviamente, su mensaje, hablaron a naciones gentiles, como en el caso de Nínive, que ni más ni menos que era la capital del imperio asirio. Es muy interesante que tú lo anotes, porque Nínive representaba un gran poder, un imperio, ¿verdad? De gran poder militar, una gran potencia, como aquí lo dice Dios, una gran ciudad, claro que sí. Pero era una misión sin precedente o no era común porque siempre o la mayoría de los profetas de Israel profetizaban, pero hacia Israel, hacia el pueblo de Dios, es decir, de un judío hacia un judío. Muy pocos fueron aquellos que hablaban a una nación gentil, ¿sí? Como el caso de Jeremías, Isaías, Amós, que sí hablaron a una ciudad, a una, digamos, ciudad gentil, no judía, pero a diferencia de Jonás, nunca se les pidió ir. Fíjate qué interesante. Entonces, estamos diciendo que se le está pidiendo a Jonás algo inusual. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, aquí es donde me voy a detener un poco más, porque quiero hablarte de una referencia histórica, porque es importante que sepas
qué es lo que pasaba en Nínive, quién era Nínive y qué se hacía en Nínive, porque, ¿sabes? Muchas veces podemos llevar y como muchos comentaristas, ¿verdad? Toman inmediatamente a Jonás, hablar de Jonás, es decir, profeta rebelde, profeta necio, testarudo. Y claro que sí, vemos rebeldía, claro, vemos desobediencia en la vida de Jonás, sí. Si tú conoces la historia, claro que sí. Sin en cambio, muchas veces no nos detenemos a observar el entorno histórico, el entorno incluso cultural en el cual le tocó vivir. Entonces, estamos hablando de que sí, Jonás se le estaba pidiendo una misión que no tenía referencia, vuelvo a repetir, a ningún profeta se le había dicho, ve a esta ciudad, solamente era el mensaje y a él se le está pidiendo que vaya. Ahora, pero vamos a situarnos en quién era Nínive. Como te había dicho, Nínive era la capital del imperio asirio. Pero bueno, aquí Dios señala que su maldad es delante de mí. Vamos a ver qué tan grande era esta maldad. Bueno, te quiero decir que el imperio asirio, históricamente, y si tú hoy vas e investigas acerca del imperio asirio, te voy a decir por lo que se caracteriza hasta el día de hoy, o se caracterizó en su tiempo este imperio. Se caracterizó por ser un imperio así con todas las palabras, cruel, violento, ¿sí? Era atroz con esas palabras y no estoy exagerando y conforme vayamos desarrollando esto te vas a dar cuenta por qué. Se hablaba de que en cada victoria militar que tenía el imperio asirio, para poder hacer alarde de su gran, vamos a decirlo, poder militar, en lo que hacía el imperio asirio en las llanuras de batalla era dejar el sitio o dejar repleto eh, el campo, por así decirlo, con cadáveres, es decir, todos los que murieron en batalla, y dices, bueno, eso era común, claro, pero escucha bien, no solamente dejarlos ahí, eh, eh, sino a continuación te voy a decir qué es lo que hacían con esos cadáveres. Entonces, pero era a propósito dejar cadáveres regados, ¿verdad? Para dar a entender el gran poder que tenía Asiria frente a sus opositores, ¿sí? Obviamente ellos trataban de consumir, o sea, las ciudades que conquistaban eran literalmente quemadas, hechas cenizas, y así a veces no era necesario, sino en cambio ellos lo hacían por tener una maldad. Mira, hay una referencia de un emperador muy interesante. El emperador se llamaba Salmanasar III, emperador de Asiria. Y en uno de sus, vamos a decir, los escritos que quedaron tallados en piedra, proporciona algunos detalles, yo diría, muy macabros hasta el extremo de todo lo que hacía este imperio, porque en estos grabados se habla de qué hacían con las personas, con las ciudades que conquistaban, con todas esas personas con las que se enfrentaban en batalla. Bueno, el imperio asirio aquí en estos grabados de este emperador Salmanasar III habla de tortura. Esta tortura era un desmembramiento, especialmente de sus dos piernas y de su brazo derecho. Y la mayoría de sus enemigos los decapitaban. Ahora, tenía un propósito porque te decía que dejaban todo el campo lleno de cadáveres, ¿sí? Cortaban sus dos piernas, obviamente para mostrar su atrocidad, pero muchas veces era con personas que no estaban muertas, sino personas que estaban en agonía, estaban agonizando. Es decir, estaban todavía vivas y a propósito cortaban un brazo para tomar el brazo y agitarlo delante de su presencia en son de burla a cada una de esas víctimas para burlarse mientras morían. O sea, ¿te imaginas? Bueno, no te lo imagines. Sí, totalmente macabro.
totalmente soez, totalmente perverso lo que hacían los asirios. Ahora, de esas decapitaciones a todos los pueblos y ciudades conquistadas, a esos amigos familiares de los que fueron muertos en batalla, se les obligaba, obviamente el resto quedaba como esclavo, que quedaba como a una esclavitud que por cierto era un proceso bastante atroz porque muchos de ellos preferían ser matados porque se ve lo que se caracterizaba este imperio asirio que les iba a hacer en toda esta esclavitud. Bueno, a estos familiares amigos se les obligaba eh, portar esas cabezas, las cabezas de sus familiares o de sus amigos, establecerlas en un tipo de posta y desfilar con ellas en señal de su derrota. ¿Sí? O sea, eran cosas obviamente innecesarias, sino en cambio los asirios hacían que los familiares de estas víctimas pudiesen desfilar con esas cabezas elevándolas bajo estas estacas. Los prisioneros, la mayoría de ellos, para evitar que... Imagínate la situación por la que ellos atravesaban. Y entonces, a los adolescentes se les hacía quemarse vivos. Se les hacía quemarse vivos. Y también hay una evidencia dentro de todos estos escritos que se encontraron. El nivel de tortura era demoníaco, llamémoslo así, totalmente soez, al grado de la tortura de estirarle su piel con cuerdas para poderla arrancar y colocar su piel como galería. Estamos hablando de actos totalmente depravados. En pocas palabras, a Nínive, a esta capital del imperio, se les consideraba un estado terrorista, por así decirlo. Obviamente todo esto lo sabía Jonás. Obviamente todo esto era conocido, por lo cual sabemos de lo que aún la historia, mira, Asiria, si conoces la historia, es precisamente el imperio, por lo que a la postre Israel es sometida al reino del norte, con su capital en Samaria, y en el 722 es el primer reino, por así decirlo, que cae a manos de Asiria y es llevada cautivo el pueblo de Israel, el reino del norte. Y esto es lo que ahora vemos como a Jonás se le está pidiendo que vaya y pregone un mensaje que es de parte de Dios para hacer alusión a que Dios quería hacer algo con ellos, con este imperio, como lo dice aquí, con esta gran ciudad. Claro que era una gran ciudad. Y mira, lo que podemos hablar también es muy importante entender porque vamos a ver el versículo 3. ¿Cómo podemos, cómo veían a Jonás? Mira, hay una referencia, es más, apúntala si quieres, en segundo libro de Reyes 14, verso 25. Habla cómo le toca profetizar en los tiempos de Jeroboam, un rey malo en Israel, y ahí aparece Jonás. Y vemos que todo lo que este rey hizo, por así decirlo, tenía como una aprobación de parte de Jonás. Ahora,
¿qué estamos diciendo con esto? Pues Jonás era un patriota, era un 100% judío, por así decirlo, un hombre que realmente estaba convencido de que había ya un dictamen para esta nación. ¿Y sabes por qué? Porque ya había una profecía que se había declarado contra, precisamente, una profecía contra Nínive, contra Asiria. Y esa profecía era por parte del profeta Nahum, ¿sí? Si tú vas a referencia de Nahum, te vas a dar cuenta que hay una profecía, ya habían profetizado, donde habla de que Nínive iba a ser destruida. Entonces, obviamente, Jonás y todo el pueblo de Israel había abrazado esa profecía diciendo, sí, o sea, conocemos de esta atrocidad, de esta maldad, de todas estas cosas que hace los asirios, sin en cambio, la profecía que Dios dio a Nahum está diciendo va a ser destruida. Entonces, por eso vamos a entender mucho del por qué Jonás reacciona como reacciona. Entonces, a esa maldad y a ese nivel, vamos a ver cuál es la respuesta de Jonás en el versículo 3. Verso 3 dice, y Jonás se levantó, ¿cómo? Para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis, y descendió a Jope, y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¡Wow! Obviamente el versículo 2 ya nos deja entrever, ¿verdad? Lo que acabamos de ver de qué tan mala era esto, este pueblo y todo lo por algo Dios les está enviando ahora a Jonás. Sin en cambio vemos que la respuesta de Jonás es huir. Huir y yo sé que a lo mejor más de uno está pensando, pues obviamente con todo lo que acabas de decir, ¿a quién no le daría miedo? Pero no era la razón principal por la cual Jonás estaba huyendo. Después, y no me voy a adelantar, porque Jonás va a responder por qué estaba huyendo, por qué no quería ir. Mira, es muy interesante porque aquí Jonás le está diciendo no a Dios. Mírate, está levantando claramente diciendo, yo no quiero. Es lo que está diciendo Jonás, yo no voy. Al contrario, voy en dirección opuesta. Mira, algo muy interesante, que Nínive, por así decirlo, está a la ubicación, ¿sí? Eh, este, y lo opuesto precisamente sería el oeste, y específicamente si un mapa de estas ciudades antiguas, observaríamos que se fue literalmente en dirección contraria. Dios le dijo, ve al este, se fue al oeste, ¿sí? Y precisamente vemos cómo aún la instrucción que Dios le está diciendo, oye, tienes que ir. En otras palabras, es como si te dijeran, bueno, tomando en cuenta nuestra República Mexicana, ¿no? Vete a Nayarit, no, me voy a Veracruz. Entonces, está viendo una postura totalmente opuesta. Está llevándose a otro punto totalmente diferente al cual Dios ha acabado de la instrucción. Le dijo, tiene que ir por tierra, ¿no? Bueno, se fue por mar, ¿no? Dice que hay una nave a Nínive se iba por tierra. Bueno, pues él dijo, no, me voy por mar. O sea, contrario a la voluntad. Me voy al puerto de Jope y ahí partió una nave para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Hay que esperar esas razones y esos motivos que Jonás va a dar más adelante, ¿sí? Y en este punto es donde empieza, vamos a decir, el punto de ruptura. ¿Por qué? Porque aquí estamos observando tan solo, llevamos 3 versículos y estamos viendo una clara actitud, una clara reseña de cómo Jonás está diciendo no.
Y el problema puntual, vuelvo a repetir, que ya Jonás estaba mostrando, era porque realmente la voluntad que Dios tenía para esa ciudad, él tenía algo ahí, digamos, no tenía tanto el problema con la tarea que Dios le había pedido, sino ya estaba mostrando un mayor problema que era con aquel que le daba la tarea, es decir, con Dios mismo. Híjole, con Dios mismo. Y estamos hablando de que había un desconfiar de Dios. Lo vamos a entender más adelante, pero aquí es donde vamos a entender y contemporizar todo esto. Porque podemos decir, ah, qué bárbaro, pero ¿sabes qué? Querida familia, yo te quiero decir, tal vez tú y yo en algún momento en nuestra vida hemos hecho lo mismo. Hemos huido de la voluntad perfecta de Dios. Hemos tomado la actitud de salirnos de su voluntad y tratar de hacer nuestra voluntad. Y entonces nos damos cuenta que todos hemos sido Jonás en algún momento. Porque Jonás, ¿sabes? No encontraba conexión con lo que él sabía. ¿Recuerdas la profecía de Nahum? Si ya todo el pueblo de Israel había dicho, oye, pues Dios va a destruir esta nación de Nínive, o nación de este imperio asirio, y con justa razón por todo lo que han hecho, ¿por qué entonces Jonás se preguntaba, ¿por qué me manda? Ahora, esto nos lleva a pensar en algo muy interesante, ¿no? Pues sí, hay pocas probabilidades si somos fríos, ¿verdad? Imagínate, esto vendría siendo una alusión como lo que fue en la historia. Imagínate un rabí judío en 1941 en plena calle de Berlín, Alemania, llevándole un mensaje de arrepentimiento a los nazis. Pues es más o menos así como similar a lo que, o sea, entiende, Jonás estaba diciendo, ¿me están viendo aquí a una misión suicida? ¿Cuánto tiempo crees que iba a durar Jonás? ¿Cuánto tiempo crees que le iba a permitir dar su mensaje? Hablando con todo lo que ya hemos visto en el contexto histórico. Claro, las probabilidades no eran buenas. Pero el problema radica en que Jonás no estaba confiando en Dios. Jonás podía llegar a pensar que Dios no sabe lo que está haciendo. Y muchas veces pensamos, y tú y yo estamos así de esa misma manera, querida familia. Estamos huyendo de Dios porque hemos pensado que tenemos mejores ideas, que Dios no sabe lo que está haciendo con nuestras vidas y podemos empezar a traer alusión a todo lo que nosotros vivimos a diario, hacemos y realizamos y creemos, ¿verdad?, que Dios se ha equivocado porque nuestro planteamiento era así y de repente se ve interrumpido, de repente se ve frustrado, de repente hay cosas que no nos salen y pensamos y decimos, parece que Dios no sabe lo que está haciendo y creemos que nosotros tenemos la razón. Y mira, Jonás huye de Dios y empieza a hacer estrategias, así como tú y yo hemos hecho una gran cantidad de estrategias en nuestra propia vida, pero te tengo grandes noticias. Dios siempre fue un paso adelante que Jonás, como lo está haciendo tal vez ahora en tu vida misma. Jonás no sabía que Dios iba más adelante, como tal vez tú y yo no sabemos que también Dios va siempre adelante. Y entonces en este intentar de huir, de poder irse hacia una voluntad diferente, aparece el versículo 4. Y me encanta porque dice, pero Jehová, pero Dios. Estos peros en la Biblia me encantan porque muchas veces van a contrastar que no somos nosotros los que muchas veces queremos tener la razón. Dios tiene la última palabra. Y aquí dice, pero Dios.
Wow. Hizo levantar un gran viento en el mar. En otras palabras, una tormenta. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjate qué importante. Lo que estamos observando viene como consecuencia porque, recuerda, Jonás había desobedecido. Jonás había desobedecido a Dios. Y muchas veces cuando tú y yo también tratamos de huir de la voluntad de Dios para nuestra vida, lo que no nos percatamos es que también estamos desobedeciendo. Y toda desobediencia tiene consecuencias. Claro que sí, querida familia. La desobediencia no puede no puede pasar por alto delante de Dios. Y entonces la desobediencia propicia que Dios, quien permite todas las cosas, que sean todas las cosas, gesta una tormenta. Pero una tormenta, llamémoslo así, que Dios está utilizando como consecuencia de la desobediencia de Jonás, pero ¿para qué? Para hacerlo reaccionar, para conducirlo nuevamente. Mira, no sé qué es lo que puedas traer metafóricamente a tu vida, lo que ha sido la tormenta o lo que ha sido las tormentas en tu propia vida. Yo no estoy diciendo que todo esto proviene de que tú las hayas ocasionado, pero sí estoy seguro que Dios las puede estar usando para regresarte a tu voluntad, regresarte a su voluntad, regresarte a su voluntad. Y en este versículo 4 vemos cómo Dios es quien se encarga de levantar esta gran tormenta, esta gran tempestad, para hacernos despertar, accionar y conducirnos a Dios. Y es lo que necesitamos ir y creerle en este tiempo. Por eso, el siguiente versículo, vamos a seguir observando los versículos con mucha atención. Verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y unos clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, dice, había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mira, cuando estamos hablando que los marineros tuvieron miedo, no podemos minimizar lo que estaban pasando, ¿sabes? Porque estamos hablando que un marinero, digamos, una persona que se dedica a eso, es una persona que está experimentada. Los marineros estaban experimentados en tormentas, sin en cambio, ellos estaban teniendo ahora miedo. Estamos viendo cómo en la figura, obviamente, hablaba llamémoslo así, paganos, ¿verdad? Porque clamaban a sus dioses, ¿sí? Y entonces estaban observando que esto que estaba aconteciendo no era normal, ¿sí? Sin en cambio vemos a nuestro personaje Jonás con una actitud que es la misma actitud que nos lleva a consecuencia cuando tú y yo desobedecemos a Dios, no esperemos que las cosas resulten de una manera favorable. Escucha, le hemos dado la espalda a Dios. Y en esta darle la espalda a Dios, sabes, yo lo puedo llamar así, el sueño de la tristeza, porque hay una condición. Para muchos este versículo representa la depresión tal vez en la que Jonás había caído. Y es lo que pasa, querida familia, cuando tratamos de hacer cosas contrarias a la voluntad de Dios. Lo único que queremos es escapar de la realidad, escapar de la realidad. Y no es eso lo que produce el sueño. No hoy en día escuchamos a personas que están en depresión y lo único que quieren es dormir y dormir, porque en ese dormir quieren escapar de su realidad mediante el sueño.
escapar de la realidad que es consumido por la ira de Jonás, por la culpa, por la ansiedad, por la pena. Pero aquí también vemos en escena dos contrastes, porque vemos en una actitud, fíjate, a los marineros que son paganos, pero ellos estaban de alguna manera inclinados a conocer una respuesta. Y contrastando a este, vemos al profeta de Dios que está cayendo en una actitud o sea, totalmente diferente. Es decir, estamos como que invertidas las cosas. No se supone que el profeta debería de tener una actitud totalmente a buscar a Dios y obviamente los que estuviesen tratando de alejarse serían los que no conocen a Dios. Mira, qué enseñanza tan interesante, porque vienen los siguientes versículos. Y dice el verso 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, ¿sí? Aquí es donde quiero hacer énfasis porque aquí viene esta primera interrupción divina, esta primera interrupción que es de parte de Dios, recuerda, pero Dios está usando ahora a este jefe de la nave, porque esta misma expresión de levántate, de, 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 este, de clama, de levántate, es lo mismo que Dios le hizo en el versículo 2 cuando hablaba de que le dijo, ve y pregó, levántate y ven, y me está diciendo, reacciona. Aquí este mismo jefe de la nave está siendo utilizado por Dios para que lo haga reaccionar. ¿Sí? Estamos viendo cómo, por así decirlo, paganos están dirigiendo al profeta de Dios hacia Dios. No se supone que debería ser el profeta de Dios dirigiendo a los paganos a Dios, ¿no? Estamos viendo contrastes. Y no te sorprenda, escucha bien, que Dios también envíe a alguien que a lo mejor ni siquiera es dentro de un contexto, por así decirlo, cercano al comúnmente, que te diga, hey, ¿no se supone que tú eres cristiano? ¿No se supone que tú conoces a Dios? Porque en este barco, en esta expresión, aquí podemos darnos cuenta de lo que Dios está usando, una interrupción para decirle, hey, no, deja de huir y céntrate a lo que yo te estoy enviando y comisionando. Versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién se nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó ni más ni menos que quién sobre nuestro personaje. Mira, este echar suertes era bastante común en la antigüedad. Algunos pueden decir que eran palitos, por así decirlo, una especie de palitos donde se ponían los nombres de cada uno, ¿verdad? Y yo creo que pusieron los nombres de cada uno y ¿qué crees? Cayó sobre Jonás. Porque estamos entonces entendiendo que detrás de esta tormenta, que recuerda, está la desobediencia, está el pecado humano, pero también estamos viendo la intervención, esa interrupción divina. Dios está en todo esto. Claro que sí. Y entonces, una vez que vienen y se percatan, ¿verdad? De que, es decir, los malos están haciendo cosas buenas y están dando por evidencia que realmente se trata de Jonás, aún Dios permite que esto caiga sobre Jonás porque Dios quiere hacer completa su obra. Viene el versículo 8 y dice, entonces ellos le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal?
Y empiezan a hacer una serie de preguntas muy interesantes. Dice, ¿qué oficio tienes? Le preguntan. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Una serie de preguntas. Mira, estas 3 preguntas tienen que ver con su propósito, su localidad, su raza. Entonces, escucha bien, si resumimos estas preguntas que le están haciendo, estamos hablando de que le están preguntando acerca de su identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es lo que te define como persona? Y hasta el día de hoy, ¿cuántos saben que la primera respuesta que damos es la respuesta más importante? ¿Verdad? Si yo te pregunto hoy quién eres, ¿cuántos contestarían inmediatamente? Yo soy un hijo de Dios, porque eso te define. Sin en cambio, vamos a observar cuál es la respuesta que Jonás da. Versículo 9, y le respondió. Fíjate, lo primero es, como digo, sumamente importante. Y no comienza diciendo soy un siervo de Dios, soy un profeta de Dios, soy un instrumento de Dios. Fíjate que para aquel, cuando te dije que Jonás era un 100% nacionalista, como dicen un hebreo de cepa, ¿verdad? Un riguroso, ahí se da cuenta dónde tenía su intención, su marcada línea que era para él más importante. Él dice, soy hebreo, comienza diciendo, soy hebreo, temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Su respuesta, ¿verdad? Basado en su identidad, basado en lo que para él era más importante. Sin en cambio, estamos observando que es muy, vamos a decirlo, contradictorio, ¿no? Sirves al Señor de los cielos, al Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, y quieres huir de él. Claro que no. Fíjate que dice el versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Dice, porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues Él se los había declarado. Familia, no podemos huir. No podemos huir de Él. Yo le hablo hoy a todos los Jonás que en algún momento creyeron que Dios no sabía lo que hacía cuando te pasó lo que te pasó, cuando tuviste que experimentar lo que fue tan desafortunado. Y que tal vez ese pensar te hizo huir de él. Te digo algo, él nunca se fue. Sin en cambio, la desobediencia trajo consigo una tormenta. Y puede ser que hoy estés en medio de esa gran tormenta. En esa gran tormenta que inició personalmente, pero que ahora en escena, como vemos aquí, has involucrado ahora a otros. Has involucrado a terceras personas. Has involucrado a otras que están en tu mismo barco y que pareciese que la tormenta, ¿verdad? Los va a hacer pedazos a todos los que van en ella. A ti, Jonás, que has estado llevándote a esa autocompasión, que te estás llevando a esa gran tristeza, que estás durmiendo para escapar de la realidad, hoy te digo, despierta, dormilón, despierta, dormilón, despierta, porque no puedes huir de la presencia del Señor. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Es una respuesta que hoy en día creo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Jonás sabía la respuesta. Jonás sabía que no podía huir jamás de Dios. Sin en cambio, la respuesta de Jonás en el versículo 12 es la siguiente. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
¿Qué estamos observando aquí, familia? ¿Qué estamos observando aquí? Que Jonás está diciendo, prefiero morir antes que obedecer a Dios. No. Es muy importante comprender todo lo que aún la Biblia menciona acerca de Jonás. En el Nuevo Testamento hay un pasaje donde Jesús les pide, donde el pueblo le está demandando señal. Jesús ya había hecho milagros, ya había hecho cuestiones que se había mostrado su poder, sin en cambio, pedían señal. Y Jesús contesta de la siguiente manera: no se les hará señal más que solo la señal que se les dio, por así decirlo, a el profeta Jonás. Y aquí en este versículo vemos cómo hay una tipificación a la obra de Cristo mismo que se iba a suceder en el tiempo de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque estamos observando, digamos, una figura de lo que iba a ser. Obviamente, Jonás no representa aquí ningún justo. Jesús era un justo. Sin en cambio, aquí vemos cómo, por así decir, la actitud de dar la vida por uno, mejor dicho, de dar la vida por todos los que van en la barca, iba a ser la tipificación de lo que Jesús vino a hacer por su pueblo. Porque a causa de todo lo que estaba viviendo, digamos, todos iban en el barco. Y ahora vemos cómo Jonás está diciendo que sabe cuál es la manera de solucionar. Sin en cambio, aquí estamos observando que aún estas personas, los marineros, tienen una gran actitud, porque una vez que se dan cuenta que es porque, que digamos que el motivo que por el cual están padeciendo es que se trata de este hombre que ha desobedecido a Dios, ellos lo hubiesen matado inmediatamente, ¿sí? Sin en cambio, fíjate lo que hacen. Versículo 13 habla de esos esfuerzos humanos. Dice, y aquellos hombres trabajaron no para echar a Jonás inmediatamente, dice, trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Y es imposible que con esfuerzos humanos, que con fuerza humana, que con fuerza de voluntad se logre hacer lo que simple y sencillamente es regresar a lo que Dios dijo desde un inicio. Dice, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y esa es la verdad. Cuando estamos en desobediencia, cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, cuando queremos hacer nuestra propia voluntad, que recuerdemos nosotros traído esta tormenta, no podremos levantarla o salir adelante si no es a través de la gracia y el favor de Dios hacia nuestras vidas, cuando decidimos someternos. Y es donde nuevamente Dios decide irrumpir, decide llevar a cabo su obra perfecta. Por eso no podían, se daban cuenta de que era contrario, ¿verdad? Entonces, fíjate la actitud que toman estos marineros. Entonces clamaron, fíjate a dónde. Vuelvo a repetir, contrastando. ¿Por qué? Porque eran paganos, o sea, el que tenía que clamar era Jonás. Sin en cambio, ellos lo hacen, clamaron a Jonás y dijeron, te rogamos ahora, Dios, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Claro que sí. Y entonces ahí observamos claramente la evidencia de lo que te decía, una tipificación de la obra de Cristo Jesús aquí. Alguien que toma el lugar para salvar a los que van en eso. Esta señal que Dios iba apuntalando, porque si te das cuenta, después de esto, tú conoces la historia y viene
el pasaje bien conocido, capítulo 2, donde Jesús lo relata, ¿verdad? Diciendo, y así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez. Entonces te das cuenta, hay una alusión a lo que Cristo iba a hacer en esta obra de salvación. Sin en cambio, en el versículo 15 dice, y tomaron a Jonás una vez más que han clamado a Dios y que han encontrado la dirección, dice ahora si se trata de él, lo echaron al mar y en el mar se aquietó de su furor. Viene la paz. Toma el lugar de aquellos que tenían, digamos que ni la debían ni la temían, sino en cambio, por la desobediencia de este hombre, de este profeta de Dios, estaban padeciendo. Una vez que toma su lugar, entonces nos damos cuenta cómo las cosas vienen nuevamente a seguir su rumbo. ¿Por qué? Porque se trataba de Jonás, se trataba del entendimiento de él, mira. Y una vez que tú y yo entendamos, una vez que tú y yo sepamos que muchas cosas que tú y yo hemos realizado son por que las cosas que tú y yo hemos hecho son, digamos, a título personal, tendremos que enfrentarlas y hacerlas cada uno de nosotros. Versículo 16. ¿Qué sucedió con los que iban en la tripulación? Con los marineros. Ellos dice, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¡Wow! En los marineros hubo una gran actitud. En los marineros hubo un gran reconocimiento. En los marineros hubo una gran obra que aún Dios usó para que le pudiesen conocer. Dios nunca deja nada, ¿verdad? Porque sí, siempre hay un propósito extraordinario. Pero la intención inicial, ¿con quién era? Con su profeta, que se había negado a hacer la voluntad que él quería. Versículo 17. Termina ahí, ¿no? Viene otra mente pero. Interrupción. Pero, interrupción. ¿De quién? De Dios. Tenía preparado primero fue una tormenta. Y esa tormenta ha propiciado cosas. Hay propósitos. Y vuelvo a resumir, y los que se decían que no, son los que traen consigo un mensaje. Ahora Dios ha preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Como Jesús dijo perfectamente que esa señal habría de él. ¿Te das cuenta? Aún Dios utiliza a un profeta rebelde, a un profeta terco, testarudo, necio, para tomar la alusión de la obra extraordinaria que él iba a realizar con la obra de su crucifixión y de su resurrección. ¿Te diste cuenta en las interrupciones? Jonás pensaba que iba a hacer esto, pero Dios, tormenta, ahora pez, un gran pez. Dios jamás improvisa. Dios tiene un plan, siempre, para cada respuesta del hombre. ¿Qué espera de ti y de mí? Que le obedezcamos, que cumplamos su voluntad. Es totalmente mentira saber que nosotros pensamos que tenemos la razón. No. En realidad Dios sabe lo que hace. Que no ha sido tal vez a tu favor, a diferentes, soberanía de Dios. Sin en cambio, siempre Él tendrá un mejor plan que nosotros. ¿No será que nos estamos desviando en este tiempo y que Dios tuvo que traernos una gran tormenta? Y ahora, como lo vemos en el relato bíblico, un gran pez para nuevamente traer nuestra voluntad, porque si íbamos en esa línea recta, nos íbamos a encargar de destruirnos a nosotros y a los terceros que iban con nosotros. Pues Dios te quiere decir que no te frustres cuando algo
que para tu entendimiento iba en línea recta, porque Dios tiene un mejor plan. Él sabe lo que está haciendo. Padre, te doy gracias por esta primera sesión, que nos permites avanzar en esta gran temática de conocer tu voluntad, de saber que tú tienes un mejor plan, un mejor diseño para cada uno de nosotros y por ende tenemos que obedecer. Ayúdanos a entender claramente qué nos estás llamando para hacer tu perfecta voluntad en estos días, en estos momentos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida familia, que Dios te bendiga. Te mando un enorme abrazo. Nos vemos en la próxima, porque viene, aquí no termina la historia, solo estamos comenzando. Viene el capítulo 2, que sin duda también Dios nos mostrará grandes cosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Nos vemos en nuestros miércoles de serie la próxima semana. Hasta luego.